Después de 10 años lejos, Ricardo regresa a la casa de su infancia. Al explorar cartas y recuerdos olvidados, descubre secretos y dolores familiares que podrían cambiar para siempre su relación con su hermano. Pero, ¿serán capaces de transformar el pasado en perdón antes de que sea demasiado tarde? La carretera parecía interminable. El sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto mojado marcaba el ritmo de los pensamientos de Ricardo. Habían pasado 10 años desde la última vez que vio las montañas que rodeaban su ciudad natal, y aún así, el paisaje parecía intacto, como si el tiempo allí se hubiera olvidado de avanzar. El coche avanzaba despacio, tragado por la neblina que cubría las colinas. A lo lejos, reconoció la vieja torre de la iglesia y el contorno de la casa familiar, oculta detrás de los eucaliptos. Una sensación familiar le apretó el pecho, una mezcla de nostalgia y desasosiego, como si cada recuerdo guardado decidiera despertar al mismo tiempo. El motivo de su regreso era simple, pero doloroso. Su abuelo había muerto. El mismo hombre que había criado a Ricardo y a su hermano, Gabriel, con manos firmes y voz severa. El mismo hombre que, incluso en silencio, había sido el pilar de una familia marcada por la distancia, los desencuentros y los secretos. Cuando estacionó frente a la vieja casa, Ricardo tardó en salir del coche. La lluvia fina caía sin prisa, salpicando el capó y reflejando el cielo gris. El portón de hierro chirrió, cansado de los años y del abandono. Al empujarlo, el sonido metálico resonó como un recuerdo vivo, y por un instante, se sintió niño otra vez, corriendo por ese mismo jardín, persiguiendo a su hermano entre los rosales que su madre cultivaba. La casa estaba tal como la recordaba. Las ventanas de madera, ahora desconchadas, aún conservaban las cortinas bordadas de su abuela. El olor era inconfundible. Madera húmeda, libros antiguos, polvo y algo dulce, quizá el perfume que el tiempo se negaba a borrar. Ricardo cruzó la sala, pasando los dedos por los muebles cubiertos con sábanas blancas. Cada paso resonaba como un eco del pasado. Fotografías antiguas aún decoraban la pared. La boda de los abuelos, el cumpleaños de Gabriel a los 5 años, la Navidad de 1998, cuando todos sonreían sin reservas. Respiró hondo. Parece que todo se quedó detenido. Menos yo, murmuró, sin notar que hablaba en voz alta. El sonido de su propia voz lo sobresaltó. Hacía mucho que no hablaba con nadie sobre ese lugar. El tiempo se había llevado muchas cosas: la juventud, el contacto con su hermano, la ligereza de ciertos días. Pero lo que el tiempo no había podido llevarse, comprendió Ricardo, era la sensación de que algo dentro de esa casa aún lo esperaba. Subió lentamente las escaleras de madera, sintiendo el crujido de los peldaños bajo sus pies. En el pasillo, la penumbra ocultaba recuerdos, y cada puerta cerrada parecía guardar una historia que él aún no estaba listo para revivir. Pero, inevitablemente, se dirigió a su antiguo cuarto. La manija estaba fría. Ricardo la giró con cuidado, como quien teme despertar a un fantasma. Al abrir la puerta, el olor a infancia lo golpeó con fuerza. Polvo, papel viejo y el leve perfume de la tinta seca de los dibujos que aún decoraban las paredes. Nada había cambiado. La cama de madera, el armario con marcas de pegatinas arrancadas, la estantería con coches y muñecos cubiertos de polvo. Sobre el escritorio, una pequeña caja de lápices seguía allí, como si él y Gabriel fueran a volver a jugar en cualquier momento. Ricardo se acercó a la ventana y corrió las cortinas. La luz gris de la tarde entró tímidamente, revelando cuánto tiempo se había acumulado en ese lugar. El vidrio estaba rayado, y el viejo reloj de pared seguía marcando las 15:07, la aguja inmóvil, congelada en la hora en que, tal vez, habían dejado ese cuarto por última vez juntos. En una esquina, un álbum de fotos permanecía abierto. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a hojearlo lentamente. Allí estaban los dos, niños cubiertos de tierra, sonriendo con dientes faltantes, abrazando al perro de la familia. Aquellas imágenes eran simples, pero palpitaban con algo que dolía, la pureza de un tiempo que no supo valorar. ¿Cuántos días perdimos sin darnos cuenta?, susurró. La frase se escapó como un desahogo, casi como una oración. Por un instante, el sonido de la lluvia en el techo se mezcló con el ritmo de su respiración. Cerró los ojos, y los recuerdos volvieron. Risas, gritos, el olor del pastel saliendo del horno, la voz del abuelo llamándolos a cenar. Todo parecía tan cercano que casi creyó haber regresado en el tiempo. Pero el presente volvió a imponerse. El cuarto ahora era solo un retrato, un escenario congelado, custodiado por el polvo y la ausencia. Ricardo se levantó y abrió el armario. Dentro,
Aún colgaban ropas viejas, el saco del abuelo, el uniforme escolar, un abrigo infantil con el nombre Gabriel cosido en la etiqueta. Lo tocó con cuidado, como si ese tejido pudiera disolver el tiempo. En la parte superior, una pequeña caja llamó su atención. La bajó, tosiendo por el polvo que se levantó. Era una caja de cartón, atada con una cuerda envejecida. En la tapa, una caligrafía temblorosa decía, «Para cuando quieras recordar». Ricardo se sentó en el suelo, el corazón acelerado. Por un momento pensó en dejar la caja allí, intacta, temiendo lo que pudiera revelar. Pero la curiosidad ganó. Con los dedos temblorosos, desató el nudo y levantó la tapa. Dentro, había sobres, fotografías, notas escritas a mano. La primera llevaba una sola frase, escrita con la letra firme de su abuelo. «No dejes que los días se pierdan. Recuerda todo, hijo». Ricardo se quedó inmóvil. Las palabras, simples y directas, parecían atravesar los años y golpearlo con fuerza. Aquellas cartas, comprendió, no eran solo recuerdos. Eran fragmentos de una historia que había intentado olvidar, pero que ahora exigía ser recordada. Apoyó la espalda en la pared, aún sosteniendo el papel. La lluvia seguía cayendo afuera, insistente, lavando las ventanas y el tejado. Dentro de la casa, sin embargo, algo comenzaba a despertar. Un recuerdo, un arrepentimiento, un llamado. Y Ricardo supo, con una certeza silenciosa, que abrir aquella caja lo cambiaría todo. La lluvia cesó durante la madrugada, pero el silencio que quedó era aún más pesado. Ricardo no pudo dormir. Pasó horas en el suelo del cuarto, rodeado por las cartas esparcidas. Cada sobre, cada fotografía, cada pedazo de papel parecía contener un fragmento de la vida que había dejado atrás. La caligrafía de su abuelo variaba. En algunas cartas, firme y metódica, en otras, temblorosa y desvaída. Las primeras parecían venir de un hombre lleno de certezas. Las últimas, de alguien cansado, quizás arrepentido. Las leyó una por una, como quien intenta descifrar un código perdido. El tiempo enseña, pero cobra caro. Si algún día logras entender eso, quizá consigas perdonar lo que yo no supe decir. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Las palabras no eran solo recuerdos, sino confesiones. Comprendió que su abuelo no había sido el hombre inquebrantable que recordaba. Detrás de la rigidez había miedo, culpa y soledad. Entre las cartas, encontró también notas de su madre. Algunas escritas con prisa, otras con ternura. En una de ellas, decía, «Sé que tu abuelo no sabe demostrar amor, pero lo siente. Cuida de él, incluso cuando parezca distante. A veces, amar es simplemente permanecer». Esas palabras rompieron algo dentro de Ricardo. Había pasado tanto tiempo culpando a su abuelo, alejándose de la familia, que nunca imaginó el peso que cada uno cargaba en silencio. La caja no era solo un recuerdo, era un espejo, y al mirar dentro de ella, se veía a sí mismo. Afuera, el amanecer empezaba a romper la niebla. La luz se filtraba por las rendijas de la ventana, y las partículas de polvo parecían bailar en el aire. Ricardo cerró los ojos por un instante, sintiendo la presencia invisible de todos los que ya se habían ido. Era como si la casa respirara con él, despertando recuerdos dormidos. Cuando finalmente se levantó, notó que algo dentro de él también se había movido. Quizás era arrepentimiento, o tal vez era el primer paso hacia una reconciliación tardía con el tiempo. Al día siguiente, Ricardo bajó al sótano. Era el lugar que siempre había evitado, oscuro, húmedo, impregnado de recuerdos pesados. Pero ahora sentía que debía enfrentarlo todo. El suelo de cemento frío crujía bajo sus pasos. El aire era denso, con olor a óxido y moho. Sobre una vieja mesa había más cajas, carpetas y una grabadora antigua. Ricardo encendió la lámpara oxidada y comenzó a revolver los papeles. Entre documentos y cuadernos, encontró diarios antiguos escritos por su propio abuelo. Las páginas revelaban a un hombre distinto del que él había conocido. Alguien atormentado por errores del pasado, por la pérdida de su esposa y por las peleas con sus hijos. En un fragmento, el abuelo había escrito: «Fui demasiado duro. Creí que la fuerza significaba silencio. Hoy entiendo que el silencio destruye más de lo que protege». Ricardo leyó y releyó la frase. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo? ¿Cuántas veces dejó que el orgullo hablara más alto que el amor? Entre los papeles, también encontró una fotografía amarillenta. Él, su hermano y el abuelo, riendo juntos en el patio. Por un instante, sintió ganas de llorar, no por lo que había perdido,
sino por lo que nunca había sabido valorar mientras aún había tiempo. Se sentó en el suelo y dejó que los recuerdos llegaran. Recordó las discusiones con Gabriel, las palabras duras que se dijeron antes de marcharse de la ciudad. En aquel entonces pensó que el silencio era protección. Ahora veía que era solo miedo. Miedo de hacerse daño. Miedo de admitir que lo extrañaba. ¿Cómo dejamos escapar el tiempo así? Susurró con voz ronca. La casa permaneció muda, pero parecía escuchar. El viento pasó por las rendijas, moviendo las cortinas como si respondiera. Afuera, las nubes se disipaban y los primeros rayos del sol entraban por la ventana, iluminando las cartas esparcidas por el suelo. Ricardo respiró hondo. Con cada carta leída, con cada recuerdo revivido, el peso dentro de él parecía cambiar de lugar. No desaparecía, pero se volvía más liviano. Como si el simple acto de recordar fuera una forma de sanar. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Una paz frágil, pero real. El pasado aún dolía, pero ya no lo detenía. El sonido del viejo portón al abrirse resonó por toda la casa, rompiendo el silencio que la dominaba. Ricardo, que estaba en la sala leyendo una de las últimas cartas del abuelo, levantó la mirada. La madera crujió bajo pasos firmes. No necesitó ver para saber quién era. Aquel sonido, aquel ritmo vacilante, lo reconocería en cualquier parte del mundo. Gabriel. El hermano apareció en la puerta. Más alto, el rostro marcado por las líneas que el tiempo había dejado. Llevaba una chaqueta gastada y una mirada cansada, de quien ya ha renunciado a algunas cosas en el camino. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era demasiado pesado para romperse con facilidad. Ricardo intentó sonreír, pero el gesto le salió contenido. Pensé que no vendrías, dijo por fin. Gabriel se apoyó en la pared, cruzando los brazos. También lo pensé, respondió, sin ironía, solo con una sinceridad fría. Pero la noticia del abuelo, no podía ignorarla. La frase quedó flotando en el aire. Se miraron, dos hombres que alguna vez fueron niños inseparables, ahora separados por recuerdos que ninguno quería revivir. La casa todavía huele igual, murmuró Gabriel, mirando a su alrededor. A madera, polvo y nostalgia. Ricardo asintió. Sí, como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Un silencio incómodo los envolvió. Cada uno parecía esperar que el otro dijera algo importante, pero las palabras, como siempre, se perdían antes de nacer. Gabriel caminó hasta el viejo sofá y se sentó. Miró al suelo, luego al hermano. ¿Aún guardas las cosas de mamá? Ricardo asintió. Están en su cuarto. Yo, no he podido tocar nada. Gabriel suspiró. Tal vez ya sea ahora. Tal vez, respondió Ricardo, con una voz que no sonaba convencida. La noche cayó lentamente, cubriendo el ambiente con un azul profundo. La casa, que había permanecido vacía por tanto tiempo, ahora volvía a respirar. Dos presencias, dos corazones intentando entender si aún quedaba algo por salvar. Antes de dormir, Gabriel miró a su hermano y dijo, con un tono que mezclaba confesión y esperanza. Perdimos mucho tiempo peleando, ¿no? Ricardo bajó la mirada. Tiempo y palabras, respondió. Pero quizás aún podamos recuperar lo que queda. La primera noche juntos fue larga. Sentados en la mesa de la cocina, con una jarra de café y el sonido distante de los grillos, los dos comenzaron a hablar. Al principio, tímidamente, con frases cortas. Después, como si el peso acumulado durante años necesitara, por fin, salir. ¿Sabes? Empezó Gabriel, moviendo la taza. Yo pensaba que te habías ido por desprecio. Ricardo lo miró sorprendido. No, me fui porque ya no podía quedarme. Cada rincón de esta casa me recordaba lo que perdimos. ¿Y crees que para mí fue diferente? Respondió Gabriel, con la voz tensa. Tú te fuiste y yo me quedé. Tuve que soportar al abuelo solo, su silencio, su rabia. Ricardo bajó la mirada. La cocina parecía más pequeña, más cerrada. Lo sé, dijo por fin. Fui cobarde. Pensé que huir era más fácil que enfrentar todo esto. El viento golpeó la ventana, y por un momento solo se oyó el tic-tac del reloj. Gabriel respiró hondo. Éramos tan cercanos, ¿recuerdas? Las aventuras en el patio, los planes tontos, hasta que empezaron las peleas. Ricardo sonrió levemente. Sí, y casi siempre por cosas pequeñas. Pequeñas, pero suficientes para separarnos. Ambos rieron brevemente. Una risa triste, casi un suspiro disfrazado. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir con más naturalidad. Hablaron de la madre, del abuelo,
de las noches de tormenta en que ella les contaba historias para calmarlos. Gabriel recordó una en especial, la del reloj del tiempo, que decía que todos los relojes de la casa solo funcionaban cuando había paz en el hogar. Curioso, ¿no? Dijo, mirando el viejo reloj colgado en la pared. Desde que el abuelo murió, volvió a funcionar. Ricardo lo observó, pensativo. Quizás sea el tiempo diciéndonos que también llegó nuestra hora de arreglar lo que quedó detenido. Gabriel sonrió. Una sonrisa verdadera, rara. Entonces intentémoslo, hermano. Aunque sea tarde. Nunca es demasiado tarde, respondió Ricardo. Solo si nos rendimos. Afuera, la madrugada comenzaba a despedirse lentamente. La casa, antes sofocada por recuerdos, empezaba a respirar de nuevo. El pasado seguía allí, en las paredes, en las cartas, en el suelo que crujía, pero ahora había espacio para el presente. Y por primera vez en muchos años, los dos hermanos durmieron bajo el mismo techo en paz. Al día siguiente, Ricardo subió al ático nuevamente, esta vez acompañado de Gabriel. Las cajas que antes parecían inofensivas ahora cargaban un peso mayor, el peso de historias nunca contadas. Comenzaron a revisar sobres y carpetas, cada uno revelando detalles de un pasado que parecía distante, pero aún vivo en las palabras escritas. Ricardo encontró diarios del abuelo, con páginas amarillentas y bordes desgastados por el tiempo. Leyendo en silencio, descubrió que el hombre severo que recordaba era, en realidad, una mezcla de amor reprimido y culpa profunda. Había registros de noches en que lloraba solo, arrepentido por palabras duras o por oportunidades perdidas de demostrar afecto. Gabriel, a su lado, hojeaba cartas de la madre, escritas con cuidado y emoción contenida. Una de ellas decía, sé que parece distante, pero cada silencio suyo es una batalla que no conoces. Aprende a perdonar, incluso sin entender. El silencio entre los dos hermanos era pesado. Las revelaciones del pasado eran como un viento frío atravesando la casa, recordándoles que los rencores no mueren solos, deben enfrentarse. Nunca imaginé que él sintiera tanto, dijo Ricardo, con voz baja. Gabriela sintió. Yo tampoco. Siempre pensé que nuestro abuelo era solo duro, frío, pero también cargaba dolores que nadie veía. Las cartas y los diarios no solo revelaban errores antiguos, sino también intentos de reconciliación que nunca llegaron a concretarse. Cada página era un puente para comprender que su pasado estaba hecho de amor, miedo y fallas humanas, y que, finalmente, había una oportunidad de sanar esas heridas. Caminando por los cuartos, Ricardo y Gabriel comenzaron a notar que cada espacio de la casa contaba una historia. La sala exhalaba risas antiguas, recuerdos de juegos y travesuras. La cocina cargaba el aroma de comidas improvisadas y discusiones silenciosas, donde las palabras no dichas aún resonaban entre los armarios. En el patio, los columpios y los árboles parecían susurrar aventuras y confidencias infantiles que nadie más recordaba. Gabriel se detuvo frente a una ventana y miró el jardín. Es extraño, sentir tanto de una sola vez, murmuró. Ricardo lo acompañó, con los ojos fijos en las flores desgastadas por el tiempo. Son los días que no volverán, pero aún podemos honrarlos. Comenzaron a reorganizar objetos, separar recuerdos y guardar cuidadosamente las cartas y fotografías. Cada gesto se convirtió en un ritual de sanación, una forma de reconocer que el pasado existe, pero no necesita definir el futuro. Al llegar al balcón, se sentaron uno al lado del otro, contemplando el atardecer que teñía el cielo de tonos naranjas y rojos. Quizás sea hora de dejar atrás lo que quedó, dijo Gabriel, con un suspiro, y llevar solo lo que vale la pena, completó Ricardo, mirando el horizonte. El viento entró suavemente por las rendijas de las ventanas, moviendo las cortinas. Parecía que la misma casa aprobaba el gesto, permitiendo que los recuerdos fueran revisitados sin dolor, y que los hermanos finalmente comenzaran a reconstruir el vínculo perdido. Ese día marcó el inicio de un viaje de reconciliación, no solo entre ellos, sino con el tiempo, con los errores y con el amor que siempre estuvo presente, incluso cuando parecía invisible. En la oficina del abuelo, el aire era denso, cargado con el olor a papel envejecido y madera antigua. Ricardo abrió el último cajón del escritorio y encontró un montón de cartas cuidadosamente atadas con cinta de satén. Cada sobre tenía fechas, nombres y anotaciones que hablaban de advertencias, consejos y secretos familiares guardados celosamente. Sentado en la mesa, comenzó a leer en voz baja. Cada elección tiene consecuencias. Cada silencio, un peso. Aprende a reconocer lo que realmente importa. A su lado,
Gabriel sostenía un sobre más pequeño, temblando ligeramente. Era una carta de su madre que nunca habían leído juntos. Hijos, a veces pensamos que proteger es callar, pero el silencio puede herir más que la verdad. El amor exige valor para mostrarse, incluso cuando es difícil. Ricardo cerró los ojos, sintiendo una mezcla de arrepentimiento y gratitud. ¿Cuántas oportunidades habían perdido de entenderse, de apoyarse? ¿Cuántas palabras habían dejado de decirse, enterradas bajo orgullo y miedo? Gabriel, tocando el sobre con cuidado, respiró hondo. Pensé que algunas cosas no tenían perdón, dijo, con la voz quebrada. Quizás no se trate de perdón, sino de entender, respondió Ricardo. Entender que cada uno hizo lo que pudo, con lo que tenía. Permanecieron allí, en silencio, absorbiendo cada línea, cada gesto registrado en el papel. El pasado no desapareció, pero ahora se convertía en una herramienta para reconstruir lo que todavía podía salvarse. Cada carta leída era como un paso fuera del peso de la culpa. Y, por primera vez, los hermanos sintieron que podrían, al fin, reescribir su historia. La tarde cayó gris, y la lluvia comenzó de nuevo, golpeando los tejados y deslizándose por los canalones antiguos. Ricardo y Gabriel se sentaron en el balcón, contemplando el espectáculo silencioso del mundo lavando la tierra y el pasado. La lluvia, murmuró Ricardo, parece purificarlo todo, incluso los sentimientos que no podemos dejar ir. Gabriel asintió, observando las gotas deslizarse por los bordes del balcón. Tal vez nos dé una oportunidad de empezar de nuevo, o al menos de aceptar que el pasado existe, pero no necesita destruirnos. Se quedaron en silencio, lado a lado, sintiendo cada salpicadura de lluvia como si fuera un latido en el corazón. Los recuerdos dolorosos, los resentimientos antiguos y los rencores que cargaban parecían disolverse al ritmo constante de la tormenta. Después de un largo momento, Gabriel miró a su hermano. «Sabes, no todo se ha perdido. Aún tenemos tiempo para valorar lo que realmente importa». Ricardo sonrió ligeramente, sintiendo un peso salir de sus hombros. Y nunca más dejar de vivir cada día como si fuera el único que tenemos. El cielo se oscureció lentamente, pero dentro del balcón había una luz diferente. No era del sol, ni de la luna. Era la luz del entendimiento, del perdón y de la reconciliación. La lluvia continuaba cayendo, pero ya no parecía triste. Parecía prometer nuevos días, nuevos comienzos, y la certeza de que la memoria puede ser un legado vivo, si permitimos que lo sea. Entre las cajas reorganizadas en el ático, Ricardo encontró un álbum antiguo, cubierto de polvo, escondido bajo papeles y objetos olvidados. Lo abrió con cuidado, revelando fotografías amarillentas por el tiempo. Había cumpleaños, fiestas familiares, paseos por el parque, sonrisas que parecían congeladas en instantes felices, momentos que había olvidado o descuidado. Gabriel se acercó, apoyándose en la pared, observando cada imagen. «Sí, no todo se ha perdido», dijo con voz suave. Ricardo hojeó lentamente, reconociendo la mirada infantil de su hermano, la risa tímida de sí mismo. «Pero necesitamos valorar estos recuerdos antes de que desaparezcan para siempre», respondió, consciente de que el tiempo no espera. Comenzaron a separar las fotos por orden cronológico, recordando cada detalle de las imágenes. A cada descubrimiento surgía un sentimiento: alegría, nostalgia, perdón, comprensión. Toda la casa parecía respirar con ellos, despertando de un largo sueño de años olvidados. Ricardo comprendió que esas fotografías no eran solo recuerdos, eran puentes. Puentes para reconstruir la relación con su hermano, con el abuelo, con la madre y consigo mismo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podrían, finalmente, honrar el pasado sin quedar atrapados en él. Ese mismo día, los hermanos se sentaron en la sala, rodeados de cartas, fotografías y recuerdos esparcidos por el suelo. Había llegado el momento de hablar sobre resentimientos antiguos, errores cometidos y palabras no dichas. «He perdido mucho tiempo con rabia», comenzó Ricardo, con la voz entrecortada. Gabriel respiró hondo, mirando a su hermano. «Yo también, pero aún podemos escribir nuevos días». El diálogo fluía entre lágrimas y risas, mezcla de dolor y alivio. Recordaron peleas idiotas, discusiones silenciosas, palabras malinterpretadas. Con cada frase dicha, cada emoción compartida, desmontaban los muros construidos a lo largo de los años. Ricardo abrió un sobre que nunca le había mostrado al hermano, una carta del abuelo escrita poco antes de morir. Lo que no se dijo no necesita ser olvidado, pero puede transformarse en aprendizaje.
El amor siempre encuentra un camino. Gabriel leyó en voz alta, y los dos permanecieron en silencio, absorbiendo el peso y la belleza del mensaje. Ese momento marcó un cambio definitivo. No borrarían el pasado, pero aprenderían a convivir con él, transformando rencores en comprensión y amor. Cuando finalmente se levantaron, algo dentro de ellos había cambiado. La casa ya no era solo un depósito de recuerdos antiguos. Se había convertido en un espacio de reconciliación, crecimiento y esperanza. El pasado, por fin, parecía haber encontrado su lugar, no para aprisionarlos, sino para guiarlos hacia los días que aún podían vivir plenamente. La casa, antes silenciosa y llena de recuerdos dormidos, comenzó a cobrar vida nuevamente. Ricardo y Gabriel pasaban los días reorganizando cada habitación, no solo para limpiar, sino para dar significado a cada objeto, cada fotografía, cada carta. Decidieron crear nuevos rituales. Los domingos por la tarde se sentaban juntos en la veranda, reviviendo historias del pasado, recordando detalles que antes parecían pequeños, pero que ahora tenían valor. En los dormitorios, las fotos antiguas fueron reemplazadas por murales que contaban las historias de toda la familia. Objetos que antes estaban olvidados fueron reorganizados y preservados con cuidado, como si cada gesto fuera un tributo a los recuerdos que todavía podían enseñar algo. Cada detalle importa, dijo Ricardo, ajustando una fotografía de la infancia. Sí, respondió Gabriel, colgando un dibujo antiguo en la pared. Es como si estuviéramos dando vida a todo nuevamente. La casa se convirtió en un espacio de reconciliación, aprendizaje y celebración del tiempo vivido. El pasado no desaparecía, pero ahora existía de forma integrada, permitiendo que los hermanos construyeran nuevos momentos sobre una base sólida de recuerdos respetados. Con la casa reorganizada, Ricardo y Gabriel comenzaron a reconectarse con el mundo exterior. Fueron a visitar amigos antiguos, hablar con familiares lejanos y retomar lazos que se habían perdido con el tiempo y la distancia. Cada encuentro traía una mezcla de nostalgia y renovación. Los recuerdos dolorosos, que antes los agobiaban, ahora eran reconocidos y compartidos, permitiendo que el presente se viviera plenamente. Creo que finalmente entendimos, dijo Gabriel, después de toda una tarde conversando con viejos amigos. Sí, respondió Ricardo, mirando el cielo al final de la tarde. Los días que no vuelven nos recuerdan a valorar los que aún tenemos. Las risas regresaron a la casa, ligeras y naturales. El pasado seguía presente, pero ya no era una sombra. Era una fuente de aprendizaje. Ricardo y Gabriel finalmente comprendieron que, a pesar de las pérdidas y rencores, todavía había espacio para crear nuevos momentos, nuevos lazos y nuevos recuerdos. La vida comenzaba a fluir nuevamente, no como antes, sino de una manera más consciente y profunda. El tiempo, que antes parecía perdido, ahora se volvía precioso, recordándoles que cada día merece ser vivido plenamente. Habían pasado meses desde que Ricardo regresara a la casa de su infancia. Ahora, el lugar no era solo un hogar, sino un espacio vivo, lleno de risas, historias y recuerdos respetados. Los hermanos habían creado rituales que fortalecían los lazos entre ellos. Almuerzos los domingos, tardes dedicadas a rememorar memorias y noches para planear el futuro juntos. Cada gesto llevaba una intención: honrar el pasado sin permitir que definiera el presente. Ricardo miró desde la veranda, el atardecer tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Los días no vuelven, murmuró, pero podemos hacer que los próximos valgan la pena. Gabriel se acercó y apoyó su mano en el hombro del hermano. Y nunca olvidar vivir cada uno de ellos. Sonrieron, sabiendo que la vida está hecha de lecciones, recuerdos y aprendizaje. El amor familiar, antes sofocado por el silencio y los rencores, ahora respiraba libre, y la casa, testigo de tantas historias, reflejaba la fuerza del perdón y la reconciliación. Cada rincón guardaba un recuerdo, pero también la promesa de nuevos días, vividos con conciencia, gratitud y valentía. Al caer la noche, Ricardo se sentó solo en la veranda. La brisa traía el olor de la tierra húmeda, de las flores del jardín y de una vida que continuaba, a pesar de las pérdidas. Repasó mentalmente cada carta, cada foto, cada gesto que había marcado su infancia y juventud. Se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero sí podía vivir el presente plenamente, llevando consigo el aprendizaje que cada memoria le había proporcionado. La casa, iluminada por la luz de la luna, parecía sonreír junto a él. Y Ricardo comprendió que el tiempo no es solo lo que se pierde, sino también lo que se construye. Los recuerdos, antes dolorosos,
ahora eran un legado. Y cada día vivido, consciente y valorado, se transformaba en un puente entre el pasado y el futuro. El tiempo estaba preservado, no en relojes ni paredes, sino en corazones que aprendieron a amar, perdonar y vivir plenamente. Y Ricardo, finalmente, se sintió completo, sabiendo que cada memoria guardada ahora tenía un propósito: enseñar, unir e inspirar. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.